La propulsión es un término que se emplea para describir el movimiento de un cuerpo rígido producido por la acción de fuerzas que provocan un cambio en su posición con respecto al tiempo. Un cuerpo es propulsado cuando una fuerza actúa para crear movimiento en él. La propulsión aeroespacial se refiere al movimiento de un cuerpo tanto en el aire como en el espacio. El propósito de esta presentación es brindarle al usuario las herramientas necesarias para llevar a cabo el cálculo del perfil de una tobera de cuerpo central, también denominada Aerospike o de tipo plug. Estas toberas tienen las características de que su longitud se reduce en comparación con otro tipo. Se desempeñan eficientemente en altitudes muy bajas. Se utilizan múltiples cámaras de combustión que facilitan las pruebas. Se tiene una mayor confiabilidad en encendidos y apagados múltiples. El vector de empuje puede ser variable y se opera de manera simple. Se emplean para vehículos de mediano empuje, reduciendo significativamente el arrastre o resistencia al avance. Sin embargo, se tienen ciertos requisitos de enfriamiento, los cuales son altos. Su construcción estructural es muy pesada y se tienen dificultades para su fabricación y manufactura, así como no se emplean para vehículos muy pesados. Una tobera es un conducto cuya función es acelerar a los gases como producto de una combustión previa. Esta aceleración conlleva a un aumento en la velocidad a la salida, con base en la segunda ley de Newton, provocando un empuje en el vehículo en donde son colocadas. La tobera que se muestra en la figura es una tobera convergente-divergente, cuya entrada se le denotará como un estado 0 y a la salida se le denotará como un estado 1. La sección transversal más pequeña se le denomina garganta, o en donde se encuentran lo que es las propiedades críticas, y se le denotará como un subíndice K. Primeramente, debemos estudiar 4 temas principales que se abordarán brevemente, lo que es la ecuación de gasodinámica, ecuación de flujo para expansión de Prandtl-Meyer, coeficiente de combustión o empuje, y el empuje aplicado para toberas de cuerpo central. De cursos básicos de mecánica de fluidos, la función gasodinámica se obtiene a partir de la definición de flujo másico y es igual a la relación del área crítica con respecto al área en cualquier punto determinado. Se encuentra también en función del coeficiente lambda, que es un cociente que existe entre la velocidad del fluido y la velocidad crítica del sonido. La velocidad crítica del sonido se alcanza en condiciones críticas de temperatura y presión, y no hay que confundirla con la velocidad del sonido local. La velocidad crítica del sonido se calcula cuando se sustituye el número de Mach igual a la unidad en la ecuación de temperatura de estancamiento, de tal forma que la temperatura se vuelve crítica. Sustituyendo esta última en la definición de la velocidad del sonido en condiciones críticas, se obtiene lo que es A subíndice K, que se encuentra en función de la temperatura de estancamiento. El coeficiente lambda se obtiene haciendo uso nuevamente de la definición de temperatura de estancamiento. Por medio de métodos algebraicos se puede obtener a la ecuación que se muestra al final de la diapositiva, lo que es lambda en función del número de Mach. La función gasodinámica en función de lambda se obtiene al hacer uso de la ecuación de estado PV igual a RT, para eliminar el término de la densidad al multiplicar y al dividir a esta ecuación por las propiedades de presión y temperatura de estancamiento. Con esta última expresión se puede calcular al área en cualquier punto de la tobera en función con otro punto. Para el caso de una tobera de cuerpo central, el área crítica y el área a la salida se muestran como se puede observar en la figura. En una tobera de cuerpo central se generan ondas de choque de forma oblicua. El fluido entra, como se muestra en la figura, en la dirección del vector velocidad c, formándose por la misma forma de la onda dos componentes, una componente normal, Cn, y una componente tangencial, Ct. El ángulo de la onda de choque que se forma con respecto al eje axial se le denominará mu.
A la salida de la onda de choque se tiene una velocidad C2 mayor que la velocidad a la entrada, también con sus respectivas componentes normal y tangencial. La velocidad a la salida tiene una inclinación con respecto al eje axial que se mide a través del ángulo dθ. El ángulo mu se calcula con base en la ecuación que se muestra en esta diapositiva, que es el arc seno del inverso del número de Mach. Una de las características de las ondas de choque oblicuas es que la velocidad tangencial a la entrada es igual a la velocidad tangencial a la salida, de tal forma que se puede calcular como se muestra a continuación. Igualando la velocidad tangencial a la entrada con la de la salida, se obtiene la ecuación al final de la diapositiva. Como se mencionó anteriormente, la velocidad a la salida es mayor que la velocidad a la entrada, de tal manera que se puede decir que la velocidad a la salida es igual a la velocidad de la entrada más un cierto incremento. Con esto y con ayuda de identidades trigonométricas se puede obtener una ecuación en función de la velocidad de entrada, en función del incremento de la velocidad, del ángulo mu y de θ. Aplicando métodos algebraicos a la ecuación anterior, se puede obtener una ecuación que determina al ángulo de inclinación del perfil de θ con respecto a los incrementos de velocidad que sufre el fluido. Se muestra la ecuación de la temperatura de estancamiento en función del número de Mach. Hay que recordar que la temperatura de estancamiento se mantiene constante a lo largo de la tobera. Derivamos esta ecuación parcialmente en función del número de Mach y obtenemos una ecuación diferencial de la temperatura estática en función del número de Mach. Hay que recordar la definición de la velocidad del sonido, que es igual a la raíz cuadrada de kRt. De tal manera que la velocidad se puede encontrar como se muestra en la ecuación de velocidad es igual al número de Mach por la velocidad del sonido. De la misma forma que se hizo con la temperatura de estancamiento, se deriva para obtener una ecuación diferencial que esté en función de la velocidad, el número de Mach y la temperatura estática. Si combinamos las tres ecuaciones antes deducidas, podemos encontrar una ecuación que calcule al ángulo de inclinación de θ en función del número de Mach. Integrando esta ecuación, se calcula la función de Prandtl-Meyer, que se encuentra en función de las propiedades del fluido y del número de Mach. Evaluando en dos puntos distintos al número de Mach en la tobera, se encuentra al ángulo de θ. El coeficiente de empuje se calcula como se muestra en esta ecuación, donde pi es la relación de expansión de la tobera, que es igual a la presión en cualquier punto con relación a la presión de la cámara de combustión, P subíndice T. Esta ecuación se deduce a través de la ecuación de flujo másico, sustituyendo lo que es el flujo complejo. Para más información al respecto de este coeficiente, consulte las referencias al final de la presentación. La ecuación de empuje de un motor cohete es igual al flujo másico por la velocidad a la salida más la diferencia de presiones por el área a la salida. De tal manera que haciendo las sustituciones correspondientes se puede encontrar a la ecuación de empuje de un motor cohete como se muestra en la diapositiva, en función de la presión de la cámara de combustión, el área crítica, el coeficiente de empuje, menos el área a la salida por la presión ambiental. Sin embargo, para motores con tobera de cuerpo central, la ecuación de empuje se deduce de manera diferente. Se tienen tres componentes, F1, F2 y F3. F1 es igual a la ecuación de empuje general, sin embargo, se multiplica por el coseno del ángulo de inclinación de la corriente debido a la misma geometría del perfil de la tobera. F2 es la distribución de la presión con respecto a toda la superficie de la tobera Aerospike. F3 únicamente se aplica para toberas de perfil truncado. F3 es igual al área de salida por la diferencia de presiones en ese punto. El empuje para una tobera de cuerpo central toroidal, como se muestra en la figura, se encuentra como se verifica
en la ecuación que también se puede visualizar en la misma. Y el empuje para una tobera de cuerpo central de perfil truncado se calcula como se muestra en esta ecuación, en donde se le agrega a la ecuación F subíndice 3. Bien, ahora procederemos al cálculo del perfilado de la tobera Aerospike. Primeramente debemos conocer las condiciones a las que estará sometida la tobera. Debemos saber el empuje total del vehículo, F. Este se propone en función del tamaño de masa que desplaza al motor. Z, la altitud de operación a la que va a estar diseñada la tobera. La temperatura en la cámara de combustión y la presión en la cámara de combustión. Número 1. Se determina el tipo de combustible que se emplea y se utilizan las constantes de los gases como producto de la combustión. Para este caso, se propone que K sea igual a 1.21, el calor específico a presión constante, 1286 Joule sobre kilogramo Kelvin, y la constante particular del gas de 223.65 Joule sobre kilogramo Kelvin. Asimismo, a través de la atmósfera estándar se pueden calcular la presión ambiental y la temperatura ambiental de operación. Posteriormente se calcula el número de Mach a la salida, dependiendo de la presión en la cámara de combustión y de la relación de expansión, es decir, del número de veces que se expande el fluido de trabajo. Si el fluido de trabajo se expande completamente, la presión a la salida de los gases va a ser igual a la presión ambiental. La velocidad a la salida de la tobera se puede calcular como la raíz cuadrada de 2 veces el Cp por la temperatura de estancamiento menos la temperatura estática a la salida de los gases. De tal manera que si la temperatura en la cámara de combustión es muy alta, la velocidad a la salida también lo será. Procediendo con métodos algebraicos, se puede obtener el número de Mach a la salida en función de la relación de expansión y de las características del fluido de trabajo. Se calcula el ángulo de inclinación del perfil de la tobera entre la entrada y la salida, de acuerdo a la función de Prandtl-Meyer. Este ángulo será el máximo. Cabe aclarar que en la garganta de la tobera el número de Mach es igual a la unidad. Se procede a calcular la relación de áreas entre la salida y la entrada, de tal manera que primeramente se calcula lambda a la salida en función del Mach a la salida y posteriormente se encuentra la función gasodinámica a la salida de la tobera. Se determina si los gases como producto de la combustión se expanden completamente. Si es así, la presión estática a la salida es igual a la presión ambiental. Si no se expanden completamente, se deberá conocer el dato de presión a la salida de la tobera. Con lo anterior, se calcula el coeficiente de empuje K subíndice K. Con lo anterior, se calcula el área crítica. Si se expande completamente al fluido de trabajo, la presión a la salida es igual a la presión ambiental. En caso de tener una tobera de perfil truncado, se deberá considerar a la ecuación F3. En mucha bibliografía, en sitios de internet y en artículos de carácter científico, se hace uso de la ecuación que se muestra hasta el final. Esta ecuación se utiliza únicamente si ya se conoce alguna geometría específica del perfil de la tobera, como un radio de salida o un radio a la entrada. También se puede utilizar como una buena aproximación. Sin embargo, si se requiere un cálculo preciso, se deberá utilizar de manera analítica la ecuación completa. Luego se calcula el área de la salida de acuerdo a la función gasodinámica. Se calcula el radio de salida de la tobera, Rout, y se calcula el radio crítico de la garganta, R subíndice K. El radio 1 es el radio físico del perfil, de tal manera que si se cuenta con una tobera Aerospike de cuerpo toroidal, el radio 1 tiende a 0. En la figura siguiente se muestran las distancias desde el centro de la tobera para poder llevar a cabo el cálculo de interpolación del perfilado de la misma, es decir, emplear el método de las características. Siendo la letra L
el largo de la tobera medido desde la garganta hasta la última sección de la tobera. Con lo anterior, se lleva a cabo el barrido de datos para obtener la forma del perfil del spike. Se recuerda que en la sección crítica el número de MAC es igual a la unidad y de ahí se parte. El incremento del número de MAC es consideración del usuario. Primeramente se hace un barrido para obtener el coeficiente lambda. Posteriormente se encuentra la función gasodinámica de ese coeficiente. Después se encuentra la función de Prandtl-Meyer. Luego se obtiene a d θ y a mu. Posteriormente se barre el ángulo φ y se encuentra el radio medido desde el eje central del motor. Por último, se encuentra la distancia de la tobera en función del radio. En esta tabla se coloca la ecuación a utilizar para el barrido de los datos tanto de lambda como de la función gasodinámica. Lo mismo sucede para encontrar la función de Prandtl-Meyer en función del número de Mach. Se encuentra el ángulo de θ, que se calcula con base en la función de Prandtl-Meyer, que es la diferencia entre la función de Prandtl-Meyer sustituyendo el Mach a la salida, menos la función de Prandtl-Meyer en el punto medido. Posteriormente se calcula el ángulo mu como el arco seno de el inverso del número de Mach. Y la suma de d θ más mu es igual a φ. Se calcula el radio de cada estación de la tobera Aerospike, con la ecuación que se muestra en esta diapositiva, en función del ángulo φ, en función del ángulo mu, en función del ángulo d θ máximo que ya se calculó en el punto 4 de esta sección, y en función de los radios de entrada y de salida de la tobera. Posteriormente se lleva a cabo el cálculo del largo, que es el radio de salida menos el radio en el punto dado entre la tangente de φ. Graficando los resultados tabulados en la tabla anterior, se procede a verificar la forma del perfil del spike, tal como se muestra en la figura siguiente. De tal manera que, haciendo uso de MATLAB, se puede llevar a cabo un cálculo numérico únicamente en función de los datos de entrada. Con ayuda del modelado gráfico en un programa de diseño en 3D, se puede ejemplificar el diseño. Les dejo las referencias por si necesitan consultar más acerca de este tema. Gracias. Thank you. Spasiba. Arigatou gozaimasu. Merci.